Hace 5 años, estaba a punto de casarme con mi prometido Scott, pero las cosas no salieron como esperábamos. Me dejó en el altar por su ex, Ruby. Scott y yo llevábamos juntos alrededor de 2 años cuando me pidió matrimonio y acepté encantada. Después de 6 meses de planificación, finalmente llegó el gran día de nuestra boda. Cuando Ruby se enteró de lo que había sucedido, decidió exponer su aventura con Scott a su esposa embarazada. Como resultado, la esposa de Scott lo dejó, llevándose a los niños y quedándose con la casa. El engaño de Scott me dejó devastada y cambió por completo el curso de nuestras vidas. Scott y yo estuvimos juntos durante 2 años y medio, pero a pesar de eso, decidió cambiar de opinión sobre nuestra boda en el último momento. Ruby, su exnovia, llegó a la ceremonia, aunque yo no la había invitado ni estaba en la lista de invitados aprobada. Fue mi suegra, Alice, quien la invitó. Ruby y Scott habían estado juntos durante 7 años, pero habían terminado hacía 2 años cuando él y yo empezamos a salir. Scott no hablaba mucho sobre ella, y luego descubrí la razón. Ella lo había rechazado cuando él le pidió matrimonio. Habían empezado a salir a la edad de 18 años, durante su último año de colegio, y continuaron su relación durante la universidad. Incluso se mudaron juntos y vivieron en un apartamento. Después de casi 7 años, Scott le pidió matrimonio, pero Ruby aún no se sentía lista y lo rechazó. Intentaron seguir adelante con la relación, pero las cosas no funcionaron, y finalmente se separaron. Ruby tomó un trabajo en Canadá y se mudó lejos de la ciudad, y tampoco mantuvieron contacto después de la ruptura. Yo solía ir al mismo college que Scott, aunque él era mi superior y nunca hablábamos. Reencontré a Scott en una cena de Navidad organizada por un compañero de trabajo y allí sentí una verdadera conexión entre nosotros. Decidimos dejar la fiesta juntos y pasamos un momento muy agradable en solitario, así que optamos por mantenernos en contacto. Salimos en algunas citas, y después de 3 meses comenzamos una relación estable. 2 años más tarde decidimos casarnos, pero todo se vino abajo cuando, después de casi 3 años de su ruptura, Ruby decidió aparecer en el día de nuestra boda. Recuerdo claramente cada detalle como si fuera ayer. Ya había comenzado a caminar hacia el altar y estábamos en el podio cuando él me confesó que no podía mentir estando en una capilla y necesitaba hablar conmigo sobre algo realmente importante. Detuvimos la ceremonia y Scott me llevó a un lado para informarme que su madre había invitado a Ruby a la boda. Incluso señaló hacia donde Alice y Ruby estaban sentadas en la primera fila. Alice lucía muy engreída con su vestido blanquecino. Por supuesto, ella había decidido usar algo parecido al blanco en mi boda, mientras que Ruby miraba hacia el suelo. No me sorprendió que Alice hubiera invitado a la ex de Scott para interrumpir la boda, pues desde el comienzo de nuestra relación había dejado bien en claro que no le agradaba en lo más mínimo. Definitivamente, no era el tipo de nuera que ella quería. No soy de voz suave, ni soy lo que llamarías dulce o tímida. Simplemente no encajaba en la idea que Alice tenía sobre cómo debería ser una nuera ideal, pero no es que estos rasgos fueran malos, simplemente yo no poseía ninguno de ellos. Siempre fui demasiado ruidosa, atrevida o expresiva para el gusto de Alice. Así que, naturalmente, trajo a alguien que consideraba más apropiada para su familia. Según ella, esta nueva persona sería más fácil de controlar y manipular a su hijo a largo plazo. No solo invitó a Ruby a la boda, sino que también organizó una conversación entre ella y Scott antes de que yo caminara por el pasillo. Scott me contó que él y Ruby hablaron, y ella se disculpó por haberlo rechazado hace años. Le explicó que en ese momento se había sentido demasiado joven e inexperta para hacer un compromiso tan grande, pero que después de casi 3 años se había dado cuenta de que se había equivocado. Ruby se arriesgó a regresar porque sabía que nunca encontraría a alguien mejor que Scott y le pidió una última oportunidad para hacer funcionar su relación. Eso fue todo lo que necesitó Scott para deshacer los 2 años de nuestra relación y regresar al punto de partida una vez más. En ese momento, traté de discutir con él y hacer que se quedara, pero me dijo que sería un error casarnos ahora que se había dado cuenta de que en realidad nunca había dejado de amar a Ruby. Me explicó que yo solo había sido una sustitución temporal por la mujer que él realmente amaba. Sus palabras me hirieron profundamente, pero en mi desesperación, traté de convencerlo de quedarse. No funcionó. Cuando me pidió que le devolviera el anillo de compromiso, perdí la calma y lo arrojé al suelo antes de salir de la boda, dejando atrás a los invitados y todo lo relacionado con Scott. Conduje hasta llegar a un lugar alejado de la ciudad y me quedé allí durante los siguientes días. Scott pagó todas las cuotas de los organizadores y proveedores de la boda, y afortunadamente no tuve que gastar mi dinero tan arduamente ganado en nada, excepto en mi vestido. La única vez que nos vimos después de eso fue cuando regresé a casa para recoger mis pertenencias, casi 2 semanas después de lo sucedido. Él y Ruby estaban en casa en ese momento, y ni siquiera se molestaron en detener su abrazo cuando entré con un amigo para empacar mis cosas y marcharme. Eran terribles.
Al final, me alegré un poco de que Scott decidiera dejarme incluso antes de casarnos, porque de lo contrario, eventualmente hubiéramos tenido que divorciarnos cada vez que Ruby decidiera que lo quería de vuelta. Entonces, he tenido muchos altibajos y batallas internas. He tratado de seguir adelante y creo que he logrado hacerlo bastante bien, pero aún lucho con problemas de confianza significativos. Incluso desarrollé una adicción a la nicotina hace un par de años, lo que me sumió en una depresión paralizante. Ahora asisto a terapia 2 veces por semana para poder ser una persona funcional, pero la salud mental me ha costado mucho esfuerzo debido a esos acontecimientos traumáticos. Por lo que sé, Scott y Ruby se casaron un par de meses después de que nos separáramos y ahora tienen 2 hijos de 2 y 4 años. Incluso están esperando un tercer bebé. La razón por la que estoy al tanto de todo esto es que, hace unos 6 meses, me hice amiga de Emma, la nueva recepcionista de mi empresa. En una fiesta de trabajo descubrimos que teníamos mucho en común y terminamos desarrollando una gran amistad. Un día, durante el almuerzo, Emma me contó que uno de los chicos con los que salió hace un par de años y con quien aún seguía en las redes sociales, estaba esperando su tercer hijo con su esposa. Pensé que era solo un chisme inofensivo, pero entonces Emma me mostró el perfil y, para mi sorpresa, se trataba de Scott. Me quedé atónita por unos momentos, pero Emma continuó hablando y explicó que había conocido a este chico en una aplicación de citas hace 2 años. Aparentemente, Scott le había dicho que estaba en un matrimonio abierto, por lo que Emma aceptó salir con él. Sin embargo, ahora no estaba segura de si él le había dicho la verdad. Le aclaré que, seguramente, Scott no estaba en un matrimonio abierto y que probablemente había estado engañando a su esposa, ya que el embarazo de Ruby coincidía con ese periodo. Le conté mi historia con Scott y juntas revisamos sus redes sociales, lo que resultó fácil, ya que ambos tenían cuentas públicas. Confirmamos que, efectivamente, habían estado juntos cuando Ruby estaba embarazada. Casi no podía creer que el mismo hombre que me había abandonado en el altar por Ruby ahora no podía ni siquiera ser leal a la mujer por la que me dejó. Estaba disgustada y sentí que era el momento de vengarme de él por lo que me había hecho. Afortunadamente, para entonces, Emma había llegado a ser una buena amiga mía y aceptó participar en mi plan. Ambos nos sentimos indignados por las acciones desordenadas de Scott. Emma se enfureció al descubrir que Scott le había mentido sobre estar en un matrimonio abierto solo para que ella accediera a estar con él. No solo tuvieron un par de citas, sino que mantuvieron una conexión durante varias semanas. Emma comenzó a seguirlo en Instagram y descubrió que la esposa de Scott estaba embarazada. Lo confrontó al respecto, pero él le dijo que a Ruby no le importaba, ya que había estado con otras personas. Durante los primeros meses de embarazo de Ruby, ella descubrió que Scott había estado con otras mujeres, por lo que decidió seguir viéndolo. Sin embargo, pronto comenzó a desarrollar sentimientos por él, a pesar de que solo buscaba una aventura casual. Scott y Emma intercambiaban mensajes de texto regularmente, y él coqueteaba con Emma constantemente. Ella intentaba ignorarlo, consciente de que su relación no llevaría a nada serio, ya que él estaba casado. Incluso si fuera un matrimonio abierto, no dejaría a su esposa por una mujer que había conocido en una aplicación de citas. Eventualmente, Emma y Scott se separaron pero continuaron siguiéndose en las redes sociales. Cuando nos dimos cuenta de la conexión entre Emma y Scott, Ruby ya tenía 4 meses de embarazo, y Scott había anunciado la noticia en sus redes sociales. Emma me mostró la publicación después de que ambas descubrimos su relación. Emma y yo comenzamos a reunir todas las pruebas de la infidelidad de Scott. Nos tomó un par de días, pero finalmente tuvimos una variedad de capturas de pantalla de los mensajes de texto que Scott le había enviado a ella durante su breve aventura. Solía coquetear con Emma, haciéndole promesas y halagos. También había capturas de pantalla de él haciendo planes para encontrarse con ella, e incluso le había sugerido que fuera a su casa mientras Ruby dormía, debido a su sueño pesado que la mantenía dormida durante horas. Me indigné y me repugnó saber que le estaba engañando a Ruby mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, pero ese era Scott. Cuando ella tuvo la idea de llevar la venganza a un nivel más alto, creo que ambas nos dejamos llevar por la ira y tal vez nos volvimos un poco locas. Cuando Ruby cumplió 6 meses de embarazo, ella y yo decidimos que era el momento de poner a prueba a Scott nuevamente. Ella se acercó a él, y aunque no sabíamos qué esperar, ya que no había mantenido una relación estrecha desde hacía 2 años, Scott respondió y, como era de esperar, seguía coqueteando con ella. Incluso se quejó de que Ruby estaba embarazada de nuevo y era más irritable que en sus embarazos anteriores, lo que indicaba que estaba dispuesto a engañarla una vez más. Intercambiamos mensajes de texto durante unos días y recopilamos más capturas de pantalla antes de dejarlo en visto después de un tiempo. Finalmente, hace 2 semanas, Scott publicó que Ruby había dado a luz a una niña. 3 días después, Emma y yo publicamos todas las pruebas que teníamos en Facebook y etiquetamos a todos sus conocidos, lo que desató un escándalo en las redes sociales.
Había bloqueado a Scott en todas las plataformas después de que nos separáramos hace 5 años, pero lo desbloqueé solo para ver lo que tenía que decir sobre mí y exponerlo finalmente como el imbécil que es. Me envió una larga diatriba acusándome de haber arruinado su vida y diciendo que ahora Ruby lo amenazaba con dejarlo. Scott me culpó de arruinar su vida y me amenazó con llevarme a la corte si Ruby se divorciaba de él, aunque no tiene ningún caso contra mí. Fue él quien fue infiel en primer lugar y luego intentó serlo nuevamente descaradamente. Dijo muchas cosas más, pero la mayoría fueron insultos y acusaciones de haber arruinado su vida. Me sentí satisfecha con lo que había hecho, ya que según entendí, pronto enfrentaría un divorcio y una posible batalla por la custodia de sus hijos, y en mi opinión, se lo merecía. Desafortunadamente, mis amigos no compartieron mi sentimiento, creyeron que había ido demasiado lejos, especialmente porque Ruby estaba embarazada. Afirmaron que, al haber pasado 5 años desde nuestra ruptura, debía haber dejado el pasado atrás en lugar de realizar una venganza en las redes sociales como si fuéramos adolescentes. No creo que esto sea justo, ya que Scott arruinó cualquier posibilidad de una relación futura al dejarme en el altar por su exnovia después de que saliéramos durante 2 años. Ninguno de mis amigos entiende lo horrible que me sentí durante años mientras intentaba seguir adelante. Estuve totalmente normal hasta que conocí a Emma, quien me reveló la infidelidad de Scott, lo que me llevó al límite. Scott me abandonó por Ruby, y ahora ni siquiera le es leal. Por alguna razón, mis amigos creen que fui yo quien se equivocó y piensan que les debo una disculpa a ambos por intentar arruinar su matrimonio después de 5 años. No comprendo cómo arruiné su matrimonio cuando todo lo que hice fue revelar la verdad al público. Fue Scott quien fue infiel, no yo. Emma, naturalmente, diría que no hicimos nada malo, ya que también formó parte de esto. No entiendo cómo puedo estar equivocada en este caso, al exponer a mi ex por engañar a su esposa embarazada 2 veces seguidas después de que me dejara en el altar hace 5 años. Decidí no disculparme porque, después de leer la mayoría de los comentarios en mi publicación original, me di cuenta de que me cuestionaba por algo bastante ridículo. Scott me dejó en el altar hace 5 años para estar con Ruby y luego le mintió a ella sobre tener un matrimonio abierto mientras Ruby estaba muy embarazada, solo para poder tener algo con Emma. Lo expuse por sus acciones, sí, elegí hacerlo en un momento doloroso para Ruby y Scott, pero fue porque ellos decidieron lastimarme hace 5 años. Intenté ser la persona más grande y dejarlo ir, pero el universo me devolvió a su vida de una u otra forma, aunque no por una buena razón. No creo haber hecho nada malo. En todo caso, mis amigos deberían estar hablando de lo malvado que es Scott en lugar de criticarme, pero no creo que ocurra, ya que siguieron siendo amigos de él incluso después de que me dejara el día de nuestra boda. Eso debería haber sido suficiente para darme cuenta de que estas personas nunca fueron mis verdaderos amigos, pero supongo que estaba demasiado engañada para creerlo en ese momento. Ahora lo entiendo y he decidido alejarme de todos ellos. No necesito a esas personas en mi vida y estoy segura de que me irá mejor sin tanta negatividad alrededor mío. Hay algo que quisiera aclarar. Ella no tenía idea de que Scott no estaba en un matrimonio abierto cuando salían juntos. Él la convenció de que lo estaba, y en ese momento había muy pocas fotos de Ruby en su perfil, así que no fue tan difícil para ella creerle. Créanme, Emma no es el tipo de mujer que se involucraría con un hombre casado a menos que supiera que su pareja había aceptado el acuerdo. Ella es aventurera, pero eso no la hace inmoral. Lo único que admito que hizo mal fue no decirle a Ruby cuando comenzó a sospechar que Scott no estaba diciendo la verdad sobre estar en un matrimonio abierto. Sin embargo, era escéptica y dudaba en hablar con una mujer que apenas conocía y que, además, estaba embarazada. Así que decidió alejarse de la situación y dejó de hablar con Scott. Emma ha sido una buena amiga para mí, y aunque pueda haber cometido un error en el pasado, no la juzgaré por ello. Emma realmente ha estado ahí para mí, así que tal vez esté un poco parcial a su favor. Nadie es perfecto, pero todos estamos intentando mejorar, y Emma es en realidad una buena persona. Puedo asegurarles que, según he oído, Scott y Ruby siguen discutiendo, y Ruby ha estado viviendo con sus padres durante unos días. Afortunadamente, tengo 2 amigos que están de mi lado y me mantienen informado, ya que tienen amigos en común con Ruby. Ha pasado una semana desde mi publicación original y, hasta donde sé, la situación aún no se ha resuelto. Si Ruby conserva una pizca de dignidad, abandonará ese matrimonio como yo hice con mi boda, pero nunca se sabe, son personas bastante impredecibles. Lo que sí sé es lo que haré yo, simplemente me sentaré, me relajaré y disfrutaré del drama con palomitas de maíz. Actualización rápida. ¿Recuerdan a Alice, mi casi suegra, quien organizó la conversación entre Scott y Ruby que destruyó mi relación? Hoy, Alice me contactó y fue amable conmigo, lo que tenía sentido porque quería pedirme un favor. Obtuvo mi número de Scott y me pidió, con su voz más llorosa, que eliminara la publicación y hablara con Ruby para que regresara con él, ya que Emma no podía permitirse perder a sus 3 nietos. Ruby está furiosa y ha amenazado con pedir el divorcio y la custodia total de los niños sin derecho a visitas.
La única manera de evitarlo es si Scott acepta transferirle la propiedad de su casa. No entiendo por qué Scott no está dispuesto a hacer algo tan simple, y tampoco voy a tratar de entender por qué Ruby está dispuesta a quedarse a pesar de las condiciones que le impongan. Es una locura, pero no tengo interés en formar parte de ella. Le dije a Alice que, aunque me encantaría ayudar a las personas que arruinaron mi vida y mi salud mental, no tiene sentido eliminar la publicación ya que todos conocen la verdad. Nunca hablaría con Ruby, ni siquiera si me ofrecieran $10,000, porque ella no tuvo vergüenza en entrometerse en una relación, pero ahora está enojada porque alguien le hizo lo mismo. Debería haber sabido que si Scott pudo ser lo suficientemente superficial como para dejarme en un solo día, no dudaría en dejarla por otra persona. Le dije a Alice que no iba a mover ni un dedo para ayudarlos y que podían resolverlo solos, al igual que me dejaron hacerlo después de lo que sucedió en mi boda. Fue increíblemente satisfactorio colgar la llamada en medio de su súplica y luego bloquearla para asegurarme de que ya no pueda contactarme. No me importa lo que digan los demás. La gente dice que vivo en el pasado, pero siento que finalmente estoy logrando el cierre que necesitaba para poder seguir adelante y dejar atrás a Scott, Ruby y Alice. Actualización. Hola a todos, casi ha pasado un mes desde mi última actualización. He estado ocupada con el trabajo, pues comencé un nuevo proyecto que ha sido intenso, por lo que olvidé esta publicación. La verdad no hay mucho que contar, ya que después de decirle a Alice que no iba a eliminar la publicación, no me han contactado más. Sé, sin embargo, que Scott y Ruby se están divorciando y disputando quién se quedará con la casa. También luchan por la custodia de sus hijos, ya que Ruby exige la custodia total y la manutención, permitiendo solo visitas supervisadas una vez al mes. No puedo evitar reírme de esta situación porque Scott no tiene a nadie más que culpar más que a él mismo. Tuvieron 7 años para consolidar su relación y mira cómo terminó. Me doy cuenta de que la vida da vueltas, y ahora son ellos los que sufren, mientras que yo estoy mucho mejor en todos los aspectos, mental, físico y financiero. He logrado el cierre que necesitaba y estoy lista para seguir adelante. Les deseo buena suerte en el futuro, ya que creo que la necesitarán.